Hola a todos, bienvenidos a nuestro ciclo de seminarios. En esta oportunidad tendremos el seminario 4 de Alejandra Martínez Besocchi. Síntesis espectral de cúmulos globulares 2. El tribunal actuante, doctora Andrea Verónica Ahumada, doctor Damián Mast y yo, Javier Camperi, se encuentra presente. Recordemos que los directores de este seminario son la doctora Andrea Ahumada y el doctor Luis Rodolfo Veganene. Tiene la palabra la expositora. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Alejandra Martínez Besocchi y, como bien dijo el profesor Javier, hoy les voy a presentar mi segundo seminario de licenciatura, titulado Síntesis espectral de cúmulos globulares 2, porque bueno, la primera parte fue el primer seminario. Este trabajo lo realicé bajo la dirección de la doctora Andrea Ahumada y del doctor Luis Vega. Con el cursor acá para que me deje pasar. Ahí está. Bien, gracias. Bien, este seminario va a estar dividido en 6 partes. Voy a comenzar, como para entrar en contexto, con un breve resumen de mi seminario anterior. Luego, en la sección 2, voy a contar sobre las observaciones de los objetos que estudiamos para este trabajo. En la sección 3, les voy a contar sobre el proceso de reducción. En la sección 4 voy a presentar la síntesis espectral de estos objetos. En la sección 5 les comentaré los resultados que obtuvimos y en la sección 6 pasaré a explicar las conclusiones y las perspectivas de trabajo futuro. Bien, entonces vamos con el resumen del seminario pasado. Los cúmulos estelares, según Cantat-Gaudin del 2022, son un conjunto de estrellas coetáneas, es decir, que nacieron todas en el mismo momento, y de la misma composición química, es decir, que todos nacieron de la misma nube molecular. Los cúmulos de nuestra galaxia, los cúmulos estelares, se pueden clasificar en cúmulos abiertos, como es el caso de NGC 5715, que podemos ver en esta imagen, o cúmulos globulares, como es el caso de NGC 6316, donde me gustaría destacar que la imagen que estamos viendo acá fue tomada en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, en el contexto de la materia Astrometría General, junto con los profesores Iván Busto Fierro y Luis Vega, y justo el día que hicimos las observaciones de este cúmulo, yo me encontraba en Bosque Alegre, así que por mi parte las observaciones fueron presenciales y el resto del equipo de la materia estaban acá haciéndolo de manera remota. Bien, y justamente estos son los objetos que nos va a interesar a nosotros estudiar en este trabajo, los cúmulos globulares. Entonces, vamos con la definición de un cúmulo globular. Se trata de agrupaciones compactas de miles o millones de estrellas que están unidas gravitacionalmente, altamente concentradas en el centro del cúmulo y que están repartidas en un volumen que va desde unas decenas hasta unos más de 300 años luz de diámetro y que, como su nombre lo indica, toman una forma aproximadamente esférica. Bien, según la definición clásica, los cúmulos globulares galácticos, es decir, los que pertenecen a la Vía Láctea, se caracterizan por ser objetos viejos con edades que van en torno a los 10 gigayears. De hecho, son los objetos más viejos que se han encontrado en nuestra galaxia hasta la fecha. Justamente por esto, son objetos pobres en metales, ya que se habrían formado junto con las primeras partes de la galaxia. Y además, son objetos brillantes con una magnitud visual integrada de aproximadamente -7. Actualmente se han catalogado unos 162 cúmulos globulares en la Vía Láctea, que forman un halo aproximadamente esférico y concentrado en el centro galáctico. Y a pesar de que está catalogado este número de cúmulos globulares, se cree que habría más que todavía no los hemos podido ver por el disco de la galaxia. Bien, y terminando de definir a estos objetos, vamos con los valores típicos de los cúmulos globulares en la Vía Láctea.
La masa media que tiene un cúmulo globular galáctico es de aproximadamente 200.000 masas solares. El radio del núcleo, o del core, por su nombre en inglés, se define como el radio en el cual el brillo superficial central del cúmulo se reduce a la mitad, y para los cúmulos de nuestra galaxia es de aproximadamente 1.5 parsecs. El half-light radio, que es el radio que contiene la mitad de la luz del cúmulo, en los de nuestra galaxia es de aproximadamente 10 parsecs. El radio tidal, que es el que contiene la densidad, es donde la densidad del cúmulo se hace cero, es de aproximadamente 50 parsecs. Por otro lado, la densidad estelar media es de 0.2 masas solares sobre parsec al cubo. Y la densidad central es de aproximadamente 10.000 masas solares sobre parsec al cubo. Tradicionalmente, los cúmulos globulares se han considerado como poblaciones estelares simples, o PES, como llamaremos de acá en adelante, que básicamente son conjuntos de estrellas coetáneas, es decir, nacidas en el mismo momento y con la misma composición química. A pesar de esto, en los últimos años se han encontrado evidencias que indican que en los cúmulos globulares habría presencia de poblaciones estelares múltiples, o PEM, también como llamaremos, en muchos cúmulos globulares, ¿bien? Entonces, esto implica que, en contraste con las PES, las poblaciones simples, en los cúmulos globulares se han encontrado grupos de estrellas con diferentes edades y diferentes composiciones químicas dentro de un mismo cúmulo. En mi seminario anterior también presenté la librería WACS, que es un trabajo de Uller y colaboradores del año 2017. En esta librería es una librería de espectros integrados de cúmulos globulares de la Vía Láctea, pero también del grupo local. Ellos tomaron espectros utilizando este instrumento que está acá, que es un telescopio de 2.3 metros en la Universidad de Australia y que tiene el espectrógrafo de campo integral WIFE. Con ese instrumento tomaron los espectros de la librería y en total ellos en su librería catalogaron 64 cúmulos globulares de la Vía Láctea, 14 de la nube mayor de Magallanes, 5 de la nube menor y 3 de Fornax. Acá hay que destacar este detalle, que Uller y colaboradores observaron cúmulos de otras galaxias. Bien, esto se debe a que cada galaxia tiene una historia de formación y de evolución diferente, y esta información se ve en las características de los cúmulos de esta galaxia. Entonces, por ejemplo, en las nubes de Magallanes se han encontrado cúmulos jóvenes y de edad intermedia que acá en nuestra galaxia no tenemos. Entonces, Uller y colaboradores quisieron ampliar el espacio de parámetros y por eso observaron cúmulos también de estas otras galaxias. Y para las observaciones de los espectros de su librería, ellos hicieron observaciones con un field of view de 38 por 25 segundos de arco, en un rango de longitud de onda entre los 3.300 y los 9.050 Armstrong, con una resolución espectral bastante mayor al de las librerías existentes hasta ese momento, en un rango de edades entre los 20 millones de años y los 13.500 millones de años, que justamente estos cúmulos de edad joven son los de las nubes de Magallanes, y en un rango de metalicidades que en términos de la relación hierro-hidrógeno va desde los menos 2.4 hasta los menos 0.1, pero que nosotros lo vamos a expresar de acá en adelante en abundancia sobre abundancia solar, y esto se traduce a un intervalo de 0.004 a 0.8. Bien, y el resultado más importante que obtuvieron ellos con esta librería fue que obtuvieron espectros con una resolución, como les había mencionado, bastante que las de las librerías existentes hasta ese momento, siendo los espectros del WACS 4 veces mejores que los espectros que teníamos de la librería de Schiavone del 2005 y 11 veces mejores que los espectros del sistema de Lick que teníamos del año 94. Para terminar este resumen, vamos a ver brevemente qué es la síntesis espectral. Se trata de una herramienta que me permite encontrar la combinación de espectros individuales que mejor reproduce el espectro del objeto extendido que nosotros le damos. ¿Bien? Entonces, para hacer síntesis espectral, nosotros utilizamos Starlight, que es un código
creado por Roberto Cid Fernández en el año 2004. Y este código, nosotros tenemos que darle una base. Esta base está compuesta por espectros. Cada uno de esos espectros corresponde a una PES, una población simple. Y entonces cada uno de estos espectros tiene una edad y una metalicidad. Y con esa base, Starlight lo que hace es, al espectro que nosotros le damos de nuestro objeto de interés, que es a quien le queremos hacer la síntesis espectral, con estos espectros de la base hace una combinación lineal y trata de representarlo de la mejor forma que puede para realizar esta síntesis. Bien. Entonces, ahora sí, pasemos a las observaciones que realizamos para el presente trabajo. Primero vamos a presentar los objetos de estudio. Por un lado, tenemos a NGC 6316, que es un cúmulo globular galáctico que se encuentra a unos 11.150 parsecs del Sol, en estas coordenadas alfa y delta y en estas coordenadas galácticas. Y este cúmulo tiene una masa media de 3.5 por 10 a la 5 masas solares. Y este es uno de los cúmulos poco estudiados que tenemos en nuestra galaxia. En contraste, también estudiamos a M15, uno de los cúmulos globulares galácticos más estudiados, y este cúmulo se encuentra a 10.710 parsecs del Sol en estas coordenadas alfa y delta, estas coordenadas galácticas, y con una masa media de 5.18 por 10 a la 5 masas solares. Ahora sí, veamos los detalles de las observaciones. Las observaciones para este trabajo las realizamos utilizando el telescopio del CASLEO, del Complejo Astronómico El Leoncito, ubicado en San Juan. Es un telescopio llamado Jorge Saade, de 2.15 metros de diámetro, el cual podemos ver en esta imagen, y ahí me pueden ver a mí, al lado del telescopio. En 2023 tuve la suerte de poder ir una semana a realizar observaciones de manera presencial allá en el CASLEO, junto con Andrea y con Anita. Y bueno, todas las fotos que van a ver del CASLEO en esta presentación las tomé yo en esa visita. Bien, entonces, continuando con los detalles de las observaciones las realizamos utilizando el espectrógrafo REOSC en modo dispersión simple, el cual es ese instrumento que se ve ahí abajo. En el momento que realizamos nuestras observaciones, ya CASLEO tenía el nuevo CCD llamado SOFIA. Utilizamos una abertura de la ranura de 400 micrones, con la red de 300 líneas por milímetro, y con eso obtuvimos una resolución espectral de aproximadamente 2.5 Armstrong por píxel y un rango espectral de 3.500 hasta 7.000 Armstrong. Bien, para nuestras observaciones nosotros utilizamos la técnica de espectroscopía integrada, que vamos a tratar de explicar brevemente en qué consiste. Es una técnica para observar objetos, como en este caso tenemos a NGC 6316 en la imagen de fondo, y nosotros inicialmente colocamos el telescopio de manera tal que la ranura quede, como se ve acá en la foto, representada por este rectángulo blanco. Está orientada en dirección este-oeste, y en esa posición de la ranura podemos ver solamente esta región del cúmulo. Bien, tomamos una imagen ahí, luego movemos el telescopio para que la ranura quede en esta otra posición, o mejor dicho, bueno, sí, el telescopio, y la ranura puede ver esta región del cúmulo. Luego, de esta manera, vamos moviendo el telescopio y la ranura va quedando en diferentes regiones del cúmulo para finalmente obtener un espectro que corresponde a toda esta región del cúmulo. Bien, entonces, para nuestro primer objeto, 6316, nosotros tuvimos 6 regiones, de la forma que mostré en la diapositiva anterior. Observamos esas 6 regiones y tomamos 2 imágenes por cada una de las regiones. Cada imagen fue de 600 segundos de exposición, y también para esa noche tomamos las imágenes de calibración, las cuales fueron 10 vallas, 10 flat de cúpula, 10 flat de cielo, 10 lámparas de comparación de cobre neón argón y 2 estrellas estándar de flujo. Para la noche siguiente, en la que observamos M15, tomamos en lugar de 6, 8 regiones del cúmulo, de las cuales también tomamos 2 imágenes por región. Estas regiones, o mejor dicho, estas imágenes por región, fueron de 300 segundos de exposición,
Y nuevamente para esa noche tomamos las respectivas imágenes de calibración. Bueno, y ahora vamos a continuar con la reducción. Esta imagen también fue tomada en el casleo, en la sala de control, mientras hacíamos observaciones, pero la reducción también se realizó con muchos litros de mate al lado. Bien, entonces cuando nosotros realizamos imágenes, por dicho, observaciones espectroscópicas, lo que nosotros vemos no es una imagen como la que ven acá. Acá tenemos a M15, pero en realidad la imagen que nosotros observamos es una como esta. Esto es lo que nosotros llamamos un espectrograma, ¿bien? Los espectrogramas tienen la dirección espacial en este sentido, la dirección de la dispersión en este otro sentido, y justamente lo que vemos acá es la contribución de esta región del cúmulo. Esta imagen que vemos acá a la izquierda es justamente una imagen de la cámara de guiado. Fíjense que tenemos este rectángulo oscuro, negro, y en esta imagen justamente lo que no se ve, porque está en ese rectángulo oscuro, es lo que estamos viendo en este espectrograma, ¿bien? Entonces, en este momento, digamos, estábamos observando solamente esa región del cúmulo y la imagen que obteníamos era entonces una como esta. Si recuerdan el seminario del martes pasado, dado por Tommy, él también mostró unos espectrogramas, ¿sí? Pero si hacen memoria, en los espectrogramas de Tommy se veía, por ejemplo, una línea brillante y nosotros acá vemos como una franja. Bueno, eso tiene que ver con que son objetos diferentes. Tommy estaba mostrando un espectrograma de una estrella individual, por ejemplo, entonces lo que se veía acá era el continuo de la estrella. Acá nosotros tenemos como esta banda luminosa que corresponde a la contribución de miles de estrellas, que están todas juntas ahí en el centro del cúmulo. Pero si prestan atención, yéndose hacia los costados, se ve la contribución de las estrellas que ya están más separadas del núcleo del cúmulo, ¿bien? Y bueno, que se pueden ver acá en el espectrograma. Para el proceso de reducción utilizamos PyGraph, que es iGraph en un entorno de Python, y realizamos el proceso estándar de reducción. Entonces, comenzamos con la combinación de los bias, luego con el bias combinado se lo restamos al resto de las imágenes. Seguimos con la combinación de los flat de cúpula, y con este flat combinado corregimos en la dirección de la dispersión. Luego combinamos los flat, pero ahora los flat de cielo, y con este flat combinado corregimos en la dirección espacial. Luego de esto teníamos que hacer la extracción de los espectros unidimensionales, porque recordando que nosotros tenemos imágenes como estas, que son imágenes bidimensionales, y nosotros lo que buscamos es un espectro que es unidimensional, por eso tenemos que hacer la extracción. Y esta parte se hace utilizando la tarea APAL de iGraph, y en esa tarea nosotros tenemos que definir la ventana de extracción. Es decir, acá vemos una captura de pantalla de esa tarea, y esta corresponde justamente a este espectrograma, que acuérdense que era esa región del cúmulo. Entonces nosotros acá definimos que desde acá hasta acá era la contribución del cúmulo, que fíjense que se corresponde con toda esta, como les mencionaba, franja luminosa, que es el continuo de todas estas estrellas que están en el núcleo del cúmulo, y estas estrellas de los bordes también son contribución del cúmulo, entonces esta parte de acá es cúmulo y esto es cielo. Entonces, luego de realizar la extracción, obtuvimos este espectro unidimensional, que fíjense que en el eje horizontal acá tenemos píxeles y en el eje vertical tenemos cuentas, pero en realidad lo que nosotros queremos es que nuestros espectros unidimensionales tengan en el eje horizontal la longitud de onda y en el eje vertical tengan el flujo. Entonces, la última parte de la reducción es justamente calibrar en longitud de onda y en flujo, y así obtuvimos espectros como el que vemos acá, que ya es el espectro calibrado en longitud de onda en el eje horizontal y en flujo en el eje vertical. Recordemos que nosotros tenemos observaciones de dos objetos, que son estos dos cúmulos globulares. Para el caso de 6316, nosotros observamos estas posiciones de la ranura, o mejor dicho, estas regiones del cúmulo. Habíamos mencionado que tomamos 2 imágenes por cada una de estas regiones. Luego, con el objetivo de
aumentar la relación señal-ruido y también de eliminar las características espurias, nosotros hicimos un promedio de las dos imágenes de esta región, otro de las dos de esta, otro promedio de esta y así sucesivamente para obtener un solo espectro por cada una de esas regiones. Luego, cada uno de estos espectros de las 6 regiones, o sea, los 6 espectros, los sumamos y así obtuvimos el espectro integrado final para cada uno de los cúmulos. El espectro final integrado corresponde a un espectro que tiene información de toda esta región del cúmulo. Para el caso de M15, estas fueron las 8 regiones que se observaron. Entonces, el espectro final integrado que obtuvimos para 6316 es el que podemos ver en esta imagen, donde se pueden distinguir las líneas de la serie de Balmer. También podemos ver que el continuo está un poco elevado en la parte del rojo y podemos ver que en estos primeros píxeles tenemos mucho ruido. Para M15, este fue el espectro final integrado que obtuvimos, donde nuevamente podemos ver las líneas de la serie de Balmer. Vemos que la región de los primeros píxeles también tiene mucho ruido o una relación señal-ruido muy baja. Entonces, ahora sí veamos la síntesis espectral de estos dos objetos. Recordando lo que mencionamos al principio en el repaso del seminario anterior, nosotros para hacer síntesis espectral utilizamos el código Starlight, ¿bien? Y mencionamos que necesitamos darle una base a Starlight, una base de espectros de poblaciones simples. Bien, nosotros usamos esta base, la base de Bruchsal y Charlotte, en su versión actualizada del 2009, ¿bien? Y esta base está formada por 150 espectros de poblaciones estelares simples que se componen con 25 edades, que van desde 1 megayear hasta 18 gigayears, y 6 abundancias, que en términos de abundancia sobre abundancia solar, tenemos la abundancia de 0.005, 0.02, 0.2, 0.4, 1, que es la abundancia solar, y 2.5. Acá hay que frenar un poquito en este detalle, porque la base que nosotros utilizamos tiene 2 edades que a priori no tienen sentido astrofísico. Tiene 2 edades, una de 18 gigayears y una de 15 gigayears, cuando se sabe que el universo tiene alrededor de 13 gigayears. Bien, estas 2 edades, luego de muchas pruebas que realizamos, descubrimos que el código las necesita para poder funcionar bien. Starlight es un código probabilístico y al sacarle estas 2 edades, digamos que no puede trabajar como necesita para poder representar las poblaciones viejas que tienen justamente los objetos que nos interesan a nosotros. Entonces, en esta sección, donde vamos a ver la síntesis espectral, cuando vean que aparece esta edad de, por ejemplo, 18 gigayears, no nos estamos refiriendo a que el cúmulo tenga esa edad, sino a que el código necesitó un espectro de una edad vieja para poder representar lo mejor posible el espectro que nosotros le dimos. Bien, en mi seminario 3, lo que yo presenté fue la síntesis espectral de 6316, utilizando el espectro del WACS, esta librería que también introdujimos al principio de la presentación. Y como continuación del trabajo del seminario, luego en la RA del año pasado presentamos un póster continuando este trabajo con síntesis espectral con el espectro de WACS, y luego también realizamos un mini paper que ya fue aceptado para el boletín, el volumen 66 del boletín de la asociación, que será publicado este año. Así que si les interesa, en el QR pueden ver el PDF del mini paper que presentamos en el boletín. Bien, eso para el trabajo previo. Ahora, en el trabajo de este seminario, lo que les voy a presentar es síntesis espectral utilizando nuestros espectros del CASLEO, y además la síntesis espectral utilizando los espectros del WACS para poder después comparar los resultados. Bien, primero veamos el caso de 6316. En esta imagen podemos ver un rectángulo celeste que corresponde a la región del cúmulo que fue observada por Uller y colaboradores, o sea, la región del cúmulo que está en el espectro de esta librería. Bien. Y en esta otra imagen, en este cuadrado celeste, podemos ver la región del cúmulo que observamos nosotros con nuestro espectro del CASLEO.
Uller y colaboradores obtuvieron este espectro integrado final para esa región, para el caso de 6316. Y nosotros obtuvimos este otro espectro con el casleo. Fíjense que las regiones que observamos son bastante diferentes, ¿bien? Entonces, no esperábamos que el espectro sea igual. El nuestro es el que está en celeste y el que está en bordó es el de wax. Y vemos que el nuestro tiene el continuo un poco más elevado en la parte del rojo. Pero, bueno, dentro de todo, tienen sus similitudes también. Bien, entonces vamos ahora a la síntesis espectral en concreto para este cúmulo. La primera corrida que hicimos utilizando Starlight fue con la base completa, que recordemos que tenía 150 poblaciones simples con estas edades y estas abundancias. Y el resultado que obtuvimos con nuestro espectro de casleo fue el que podemos ver acá. En este gráfico tenemos en el eje horizontal la longitud de onda, en el eje vertical el flujo, y podemos ver en negro el espectro observado que nosotros le dimos, en este caso es el espectro del casleo, y en color celeste encima vemos el modelo que realizó Starlight, ¿sí?, con las poblaciones simples que tenía la base que nosotros le dimos. También podemos ver acá abajo los residuos de este ajuste, y podemos ver siempre en todas estas imágenes que voy a presentar a continuación el valor del chi cuadrado, que el chi cuadrado es un parámetro que nos dice qué tan bueno fue el ajuste. Mientras más chiquito sea este valor, mejor fue el ajuste que realizó Starlight. Y acá les presento para esta primera corrida con nuestro espectro de casleo, el que nosotros llamamos nuestro gráfico de burbujas, ¿bien?, donde en el eje horizontal ahora tenemos la edad expresada en gigayears, o sea, por 10 a la 9. Y en el eje vertical tenemos la abundancia sobre abundancia solar. Dentro de cada una de las burbujas pueden ver un porcentaje que corresponde al porcentaje de esa población que necesitó usar Starlight para realizar su modelo. Fíjense que en esta primera corrida, Starlight necesitó usar muchas poblaciones estelares simples diferentes para realizar el modelo para la síntesis espectral. En esta tabla y en las que van a venir a continuación, en la primera columna les voy a presentar la mayor edad que utilizó Starlight para hacer el ajuste, la edad que más contribuyó para hacer el ajuste y la edad promedio de los datos que utilizó para hacer el ajuste. Lo mismo con las abundancias, presentaré la mayor abundancia que utilizó, la que más contribuyó y la promedio. Entonces, para este caso, como les decía, recuerden que cuando aparece 18 gigayears significa que necesitó usar una población estelar vieja, ¿bien? Y bueno, el promedio de edades que nos dio esta primera corrida fue de 13.08 gigayears y el promedio de abundancia sobre abundancia solar fue de 0.59. En total, para esta primera corrida, Starlight utilizó un 82.8% de edades mayores o iguales a 10 gigayears y utilizó un 55.3% de abundancia pobre en metales. Luego realizamos la síntesis con el espectro del mismo objeto, pero el espectro de wax, con la misma base de 150 poblaciones estelares simples, y este fue el resultado, donde ahora vemos en rojo al espectro modelo y en negro el espectro observado de la librería de wax. Nuevamente los residuos acá abajo y el valor del chi cuadrado. Y el gráfico de burbujas correspondientes, donde vemos que también utilizó varias poblaciones estelares simples para hacer el ajuste. En este caso, la edad promedio que obtuvo fue de 8.38 gigayears y obtuvo una abundancia sobre abundancia solar de 0.47, siendo en total los resultados de esta síntesis un 44.9% de edades mayores a 10 gigayears y un 24.6% de abundancias pobres en metales. Luego, empezamos a restringir la base porque el código no funciona bien con una base sobremuestreada. Por eso tenía que usar tantas poblaciones simples para hacer la síntesis del espectro que le dimos nosotros. Entonces, usando el criterio astrofísico, empezamos a restringir la base y una de las primeras corridas que hicimos fue con esta base restringida, en la cual quedaron 100 poblaciones estelares simples,
compuestas por las primeras 4 abundancias y con todas las edades, para ver si nosotros restringíamos en abundancias, qué edades nos daba. Bien, acá tenemos el resultado de la síntesis, donde recuerden siempre que en color está el modelo. Y este es el gráfico de burbujas. Fíjense que ahora ya empieza a ajustar mejor porque tuvo que utilizar menos poblaciones estelares simples para realizar el ajuste. Los valores que obtuvimos fueron los siguientes. La edad promedio con esta nueva base nos dio 12.97 GIGAs. La abundancia promedio nos dio 0.24, siendo el resultado final un 74.5% de una edad mayor a 10 GB y un 40.8% de abundancia pobre en metales. Con la misma base hicimos el mismo procedimiento ahora con el espectro del WACS, obteniendo estos resultados en el gráfico de burbujas. Nuevamente ya empezó a usar menos poblaciones para hacer el ajuste y los valores son los que vemos acá, siendo un 70.5% de una edad mayor a 10 GB y un 40.8% de abundancia pobre en metales. Luego de muchas pruebas restringiendo la base con distintos criterios astrofísicos, dejando más o menos poblaciones estelares simples en la base, llegamos a la mejor base, que es la que nos dio el mejor ajuste para el caso de este cúmulo 6316. Y esta base final fue de 40 poblaciones estelares simples, compuesta por las primeras 4 metalicidades y las 10 edades que van desde 1.28 GB hasta 18 GB. El resultado fue este espectro que podemos ver acá, correspondiente a este gráfico de burbujas. Y los resultados nos dieron que con esta base, el cúmulo 6316 con nuestro espectro del Casleo presenta una edad promedio de 12.2 GHz, una abundancia promedio de 0.07 y en total para este ajuste Starlight utilizó un 55.4% de edad mayor a 10 GHz o igual y una abundancia de 86% pobre en metales. Con el espectro de WACS utilizamos también esta base restringida de 40 poblaciones simples y nos dio este resultado de acá, siendo finalmente la síntesis dando una edad promedio de 13.79 GB, 0.14 abundancia sobre abundancia solar y con 69.1% de edad mayor a 10 GB y un 30.8% de abundancia pobre en metales. Ahora pasemos al caso de M15. En esta primera imagen, nuevamente vemos en ese rectángulo celeste la región que observaron Uller y colaboradores en el WACS para este cúmulo. Y acá podemos ver la región que observamos nosotros. Uller y colaboradores obtienen este espectro integrado. Nosotros obtuvimos este, donde fíjense que también en los que presenté para 6316 se me pasó a mencionarles que nosotros no tuvimos en cuenta los primeros píxeles que cuando les mostré el espectro luego de la reducción veíamos que tenían mucho ruido en esa primera parte, entonces no la tuvimos en cuenta para estos espectros que utilizamos para la síntesis. Bien, entonces, nuevamente viendo que las regiones son con gran diferencia, las regiones que nosotros observamos y las que observaron en el WACS, no esperábamos que nuestros espectros sean iguales, y acá podemos ver en azul el espectro del Casleo y en rojo nuestro espectro. También en este caso y en el caso de 6316, yo les mostré estos espectros. Los de WACS están normalizados, bueno, los nuestros por concordancia también los normalizamos en la misma longitud de onda. Y ahora sí, vamos con la síntesis espectral para M15. Nuevamente, como en el caso anterior, primero hicimos una corrida con la base completa y luego comenzamos a acotarla. Entonces, con la base completa nos dio con nuestro espectro de Casleo este resultado, con este gráfico de burbujas. Fíjense que nuevamente utilizó muchas poblaciones. Los resultados para esta primer corrida con nuestro espectro fueron de un 50.2% correspondiente a una edad mayor a 10 GB y un 70% con
población pobre en metales. Para el caso del espectro de wax, teníamos este ajuste con este gráfico de burbujas. Y los resultados fueron, para este caso, una edad promedio de 1.53 GB, siendo 0% de edad mayor a 10 GHz, y utilizó un 100% de poblaciones pobres en metales. A pesar de que tenía disponibles todas las abundancias, utilizó solamente las más bajas. Luego, nuevamente, hicimos una base restringida, pero ahora teniendo en cuenta los resultados que obtuvimos para este cúmulo. Entonces, en esta base, la cual quedó de 75 poblaciones simples, dejamos las primeras 3 abundancias, por lo que veíamos recién, que solo usó las más bajas, y dejamos todas las edades, nuevamente para ver qué edades tomaba. De esa manera, con nuestro espectro de Casleo, obtuvimos este espectro, esta síntesis de acá, con este gráfico de burbujas, y los resultados fueron un 83% de una edad mayor a 10 GB, con un promedio de 14.64 GB, y la abundancia fue 100% pobre en metales, con un promedio de 0.016. En el caso del espectro del wax, tuvimos este gráfico de burbujas, y los resultados fueron los que podemos ver acá. Una edad promedio de 2.61 GB, 0% en toda la síntesis de edad mayor a 10 GHz, abundancia 100% pobre en metales, con un promedio de 0.01. Y nuevamente, luego de muchas pruebas, acotando la base con distintos criterios, llegamos a la base que mejor ajustó, que en este caso estaba compuesta por 45 poblaciones simples, utilizando las primeras 3 abundancias, o sea, las más pobres en metales, y 15 edades desde 0.1 GB hasta 18 GB. Así obtuvimos este ajuste de acá para M15 con el espectro del Casleo, este correspondiente gráfico de burbujas, y los resultados fueron que utilizó un 45.5% de edades mayores o iguales a 10 GB, con abundancia 100% pobre en metales, siendo el promedio de 0.09 y el promedio de las edades 8.24 GB. Y para el caso del espectro del wax nos dio este otro ajuste, donde utilizó estos porcentajes de estas poblaciones, y los resultados dieron un 30% de una edad mayor a 10 GHz, dando el promedio 5.34 GB, y un 100% nuevamente de poblaciones pobres en metales, con un promedio de 0.02. Y ahora pasemos a los resultados. Resumiendo los resultados que obtuvimos para nuestro espectro del Casleo y para nuestro espectro del wax, iniciamos primero con C6316. Obtuvimos con nuestro espectro del Casleo una edad promedio de 12.2 GHz, una abundancia, sobreabundancia solar promedio de 0.07, y con el espectro de wax obtuvimos una edad de 13.8 GB y una abundancia de 0.14. Al compararlo con el trabajo más reciente que presenta y determina la edad y la metalicidad de este cúmulo de Deras y colaboradores del 2003, ellos hacen un ajuste de isócronas, entonces a través de datos fotométricos determinan que 6316 tiene una edad de 13.1 GB y una abundancia de 0.13. Esto también concuerda con el valor presentado en el trabajo de Guyer y colaboradores. Ellos presentan la edad y la metalicidad para algunos cúmulos, en este caso no reportan edad, pero sí metalicidad, y ellos sacan los datos del catálogo de Harris del 96, pero de su versión actualizada del 2010. Y bien,
En este caso, vemos que los valores que obtuvimos luego de la síntesis espectral con nuestros espectros concuerdan con los valores que obtuvieron fotométricamente otros autores. Sin embargo, para el caso de M15, nosotros obtuvimos valores con nuestro espectro de Casleo y con el espectro de Wax que de entrada difieren entre sí, pero que también difieren de los reportados por los últimos trabajos. Este, como les mencioné al inicio del seminario, es uno de los cúmulos más estudiados de la Vía Láctea. Entonces, a partir de datos fotométricos de Vandenberg, se sabe que este cúmulo tiene esta edad, que reportan en este otro trabajo también. Y además, concuerdan los datos de este trabajo con los de Harris, que presenta Ussher en su trabajo. Entonces, se sabe ya por muchos estudios que se han hecho que este cúmulo tiene una edad que ronda los 12 o 13 gigayears, y también este es conocido como el cúmulo más pobre en metales. Bien. Nosotros creemos que estos resultados que obtuvimos pueden deberse a dos causas. Por un lado, tenemos la incompletitud de la base, que hemos mencionado ya en varios seminarios previos. La base tiene una cantidad acotada de espectros, no tiene todos los que existen en el universo, entonces probablemente los que necesite para representar estos no los tiene nuestra base. Bien. Y la otra causa es que, como les mencioné recién, este es el cúmulo más pobre en metales, y su metalicidad reportada con datos fotométricos es incluso menor a la menor metalicidad que tenemos en nuestra base, ¿bien? Entonces, acá nosotros consideramos o creemos que Starlight, como no tenía los espectros viejos y pobres en metales que necesitaba para representar este cúmulo, utilizó los espectros jóvenes y ricos en metales que tienen una distribución del continuo similar a la de las poblaciones pobres y viejas en metales. Bien, y ahora sí, llegamos a las conclusiones. Como una de las primeras conclusiones, a través de esta prueba y error que fuimos haciendo con las distintas bases, llegamos a la conclusión de que cuando estamos, en nuestro caso, con cúmulos globulares, haciendo la síntesis a Starlight, no le podemos dar una base que tenga menos de aproximadamente 35 poblaciones estelares simples, porque, como dijimos, es un código probabilístico y, bueno, con esta cantidad o menor, el código no funciona bien. También, como mencioné, encontramos que con la base sobremuestreada tampoco funciona bien, porque tiene que usar muchas poblaciones para poder hacer el ajuste, y eso tampoco es el buen funcionamiento del código. Y en concordancia también con mi trabajo de seminario anterior, vimos en nuestros ajustes que en la región del rojo los espectros no ajustan tan bien como en la región del azul. Y bueno, como perspectivas de trabajo futuro, tenemos el objetivo de ampliar la muestra, que ya tenemos hechas las observaciones con el Casleo de NGC 1261, 6934 y 6864, así que el trabajo próximo es hacer las reducciones de estas observaciones y también hacer la síntesis utilizando estos espectros reducidos y calibrados, y también utilizando los espectros del Wax. Otro de nuestros objetivos es hacer la síntesis espectral para cada una de las zonas observadas, porque si volvemos atrás, nosotros observamos, por ejemplo, para 6316, 6 zonas. Para cada zona obtuvimos un espectro. Entonces la idea es hacer la síntesis para el espectro que obtuvimos solo de esta zona, después para el espectro solo de esta zona y así, para ver si las poblaciones múltiples que mencionamos al principio tendrían algún lugar privilegiado en el cúmulo, o bueno, ver qué encontramos respecto a eso. También queremos hacer la síntesis espectral para la misma zona que observaron los del Wax, que si recuerdan las imágenes de comparación es menor a la zona que observamos nosotros, entonces también queremos hacerlo con la misma zona, a ver qué nos da. Y también, y muy importante, gracias al FOF de este año logramos una colaboración con Brusual y vamos a tener disponible, de hecho ya la tenemos, para empezar a trabajar la nueva base de Brusual de este año, en la cual tenemos muchos más espectros en esta base que tienen
edades que cambian, tienen un salto más chiquito y también el salto entre las diferentes abundancias o metalicidades también es más chico. Entonces, es una base mucho más completa que al tener algunas poblaciones, una población un poco menos metálica, podría ayudar a que nuestros ajustes también den mejor, ya que estudiamos objetos muy pobres en metales. Bien, acá les dejo las referencias y muchas gracias. Gracias por la exposición. Director, ¿algún comentario, alguna pregunta? Se abre entonces la sesión de preguntas. Patricio. Buenas, muchas gracias. Me gustó el detenimiento para poder explicar. Solo me surge una sola dudita. Entonces, los espectros que te dan edad muy alta y los que usas de edad muy baja son como el código hace lo que puede para poder terminar de ajustar. Mi duda es, a pesar de eso, la media te da bastante bien comparado con los otros trabajos, pero hasta algún otro estadístico como, no sé, la mediana, por ejemplo, para ver si los límites no extremos de esos espectros que te están ajustando te ayuda a mejorar un poco, ¿no?, la edad de los cúmulos. No, eso sería una buena prueba. En este caso, el promedio de las edades, otra cosa que se suele determinar es el promedio de los logaritmos de las edades. Bueno, hay muchas medidas que se suelen hacer. Por cuestiones de tiempo solamente determinamos la promedio, pero es una buena idea. Muchas gracias, muy claro. Buenas, muchas gracias por el seminario. Una duda chiquita muy parecida a la que te preguntó él. ¿El promedio es pesado por el aporte de cada uno o es independiente? Es promedio pesado por el aporte de cada una de las poblaciones. Hola Ale, muchas gracias por tu seminario. Tengo muchas preguntas, pero voy a preguntarte solamente una o dos. No sé. O sea, promediaron edades y no logaritmo. Y no probaste si promediando el logaritmo da más parecido a los otros. No, Ok, por no cuestiones de todavía. tiempo simplemente. Ok, bien. ¿Y cuál es la relación entre los valores de señal ruido de los espectros de los WACS y los de ustedes? ¿Mediste eso o no todavía? Lo vimos en algún momento, pero quedó anotado en alguna hojita y pasó de largo. Pero sí, los nuestros tenían una relación señal-ruido menor que los de WACS. Claro, porque dijiste que la resolución espectral era de 2.5 ahora con el Sí. Casleo. Y el R, que es el poder de resolución de los WACS, es 6500. Entonces, más o menos sería de 3000 el del Casleo, si yo no hago mal la cuenta así muy rápidamente. O sea, es como la mitad de mejor el del Casleo que el del WACS, pero las zonas son muy distintas. Sí. Es realmente, o sea, dejo la pregunta abierta, ¿es realmente comparable los resultados de esas dos zonas tan distintas? Siendo que los cúmulos globulares pueden tener poblaciones estelares múltiples, digo, puede ser que el WACS esté viendo solamente la central y que ahí esté localizado un tipo de edad y un tipo de metalicidad, y si veo todo sea diferente. O sea, Sí. Por un lado, con el tema de la resolución, los espectros que yo utilicé están con una resolución degradada para tener una resolución, para mejor dicho, va a tener la misma resolución que los espectros de la base. Y nuestro espectro de Casleo tiene una resolución menor que la base. Entonces, sí influye esto de la resolución, por eso el de WACS lo degradamos, pero degradar la base, son 150 espectros, nos lleva más tiempo, así que lo dejamos para el trabajo futuro también y ver si ahí nos da mejor. Y con las aplicaciones múltiples, justamente estamos interesados para las próximas reducciones y observaciones, tener en cuenta esto. Justamente hay trabajos que dicen que en el centro, creo que estaba la población más vieja y en las
en los extremos la población más joven. Bueno, por eso también tenemos la idea de, con nuestro espectro, también ver solo la parte de wax, ver solo esta parte, ir probando con eso a ver si encontramos algo respecto a las poblaciones múltiples. Así que es como para ver qué nos daba la comparación. De buena, gracias. Y otra cosita más, una pregunta, perdón, que en el no sé si en el M15 o en el otro, que el wax es como más subido el azul, como que por ahí hayan estrellas de estas que hemos estado conociendo recientemente, que toman en el wax y cuando vos tenés más regiones y más contribución en tu espectro del casleo, no pesen tanto como pesan en el del wax. Entonces, estaría bueno también tenerlo en cuenta después. Y nada más, muchas gracias. Tal cual. Gracias, Martín. Adiós. Buenas, muy lindo el seminario. Te quería hacer una consulta también relacionada con poblaciones. Bien. Yo soy muy malo con los nombres. Yo me acuerdo que en uno de los cúmulos habías mencionado que en trabajo previo se había tomado una cierta y que el tuyo, o vamos a decir el actual, tomó una región y mostraba las diferencias de los dos espectros, que uno estaba coloreado de rojo, el otro colorado de azul. Y esto que mencionaste anteriormente de que a lo mejor podría existir esto de poblaciones múltiples o al menos de que la región central tenga sea una población más vieja, la relación, ¿cómo se dice? La población exterior sea una población más nueva. ¿Puede ser ese el motivo por el cual se te levanta el espectro en las longitudes de onda más cortas? Sí, de hecho, el de M15, el espectro que tenemos nosotros, bueno, está lejos como explicarlo, pero empezaba así y después como que venía así. Entonces, podría ser que esta primer parte corresponda a una edad y una metalicidad y esta otra corresponda a la otra población, como que están empalmadas las dos poblaciones y se representan ahí en ese espectro. De hecho, para M15 es muy estudiado al punto de que si vos pones M15 en el ADS te aparecen 15 trabajos de este año. Imagínate. Y bueno, lo han estudiado con muchos enfoques diferentes y últimamente se han enfocado mucho, por lo que estuve leyendo, en estudios dinámicos. Y por ejemplo, y este M15 hay muchos que dicen que efectivamente tiene poblaciones múltiples y bueno, nosotras consideramos que esa diferencia de más rojo, más azul en el espectro puede tener que ver con eso. Y bueno, eso, M15, por ejemplo, había un trabajo que estudiaban los movimientos de las distintas poblaciones. O sea, está muy estudiado que ese tiene múltiples, por ejemplo. Así que sí, puede deberse eso. Y tengo cositas más relacionadas. Cuando estabas mostrando tus resultados anteriores que comparan, o sea, era como que lo menos rico en metales, más joven, no, es más joven, o sea, creo que te había dado menor la edad en gigayears. Los trabajos previos, o sea, yo creo que con un poquito me perdí en esa parte porque me concentré mucho en comparar visualmente los numeritos, pero era como, pues, los trabajos previos hayan tenido poblaciones múltiples y por eso te dio distinto, o... Justo en estos trabajos que yo presenté en la tabla son trabajos fotométricos donde hacen ajustes de una isócrona. Entonces no tienen en cuenta poblaciones múltiples. Eso también, por eso la aclaración de estos datos son fotométricos. Hay que ver si haciendo un estudio espectroscópico o fotométrico, pero teniendo en cuenta que pueden haber poblaciones múltiples que también se pueden distinguir en un diagrama HR, da otros resultados. Pero bueno, ellos en esos trabajos que presenté yo hacían solo teniendo en cuenta la definición clásica del cúmulo. Y, perdón, perdón, más chiquita ¿sabes? Sí, ¿no? Pero si, por ejemplo, ahora estás trabajando con poblaciones simples, y vos querés pasar a trabajar con poblaciones múltiples con estos modelos de espectros, que tenés un montón de muestras, lo que tendría, o sea, el programa lo que tendría que hacer es simplemente agarrar varias poblaciones simples, o dos, por ejemplo, dos poblaciones simples, Sí. ¿con eso te hace una múltiple? ¿O? De hecho, los datos que mostré yo, ninguno te daba 100% de una población. Eran muchos porcentajes de distintas poblaciones. Eso, en parte, puede significar que existan poblaciones múltiples en el cúmulo y en parte pueden ser cosas del código. Entonces, no es un método que te diga 100%, sí, esto tiene poblaciones múltiples, sino que te lo indica. O después tenés que seguir estudiando a ver. Bueno. Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna? Bien. Gracias, Alejandra.
Esta diferencia, ¿no? Del rojo, en el rojo, del wax y el casleo, ¿vieron si podía tener que ver con calibración de las cosas de casleo, de los espectros de casleo? No, no pensamos por ese lado, pero obvio que sí, también puede tener que ver. Claro, porque estoy pensando en que el Starley juega con la metalicidad, con la edad y con la extinción, ¿no? La extinción es como una variable. Y a lo mejor eso puede como sacar de otro lado y setear la extinción. ¿Se puede hacer eso? Claro, no dejarle que no claro. se- dejarlo, y porque a lo mejor siendo algo tan cercano, digamos, de los cúmulos, a lo mejor la determinación de la extinción intrínseca, eso está como mucho mejor determinada de otra forma, y no dejársela al Starlight que lo... De hecho, teníamos esa duda. Entonces, lo que hicimos ayer, lo que hicimos ayer fue comparar el espectro de casleo, obtenido en el casleo, con templates genuinos, o sea, templates observados, ¿no? Estos templates corresponden a la base de Vika, acá están en color blanco. Por supuesto que si la base de Brusual es acotada, la de Vika es más aún acotada. Y acá lo que hicimos fue una búsqueda ciega, o sea, sin saber el nombre del template, ¿no? Pero sin saber la edad que tenía ni la metalicidad, y encontramos que justamente el template de Vika con una razón hierro-hidrógeno de -1 y un reddening de 0.6 ajustaba aceptablemente al objeto observado. Y resulta que ese reddening es el de cúmulo, de acuerdo a método fotométrico, como dijo Ale, diagrama color magnitud realizado con datos de Hubble, o sea, y nosotros obtuvimos los mismos valores. Entonces, Eso para 6316 y este otro para M15, que también coincidió el valor del reddening que le pusimos nosotras con el reportado. Vos ahí, hoy todos están notando la variación en el rojo. Nosotros pensamos que es más una cuestión de la falta de templates genuinamente viejos, que es uno de los aportes que va a hacer Ale en su trabajo especial. Sin embargo, lo que vos estás proponiendo es una de las ideas que tenemos pendiente hacer, ¿no? De desafectar, o sea, ya sabemos cuál es el reddening. Bueno, ahora lo desafectemos y veamos qué es lo que pasa con Starlight. Pero vamos a tener que correr con la base vieja para ver si mejora eso, sumado a la base nueva, obviamente. Sí. Sí, bien, a la hora de hacer la extracción, definir una ventana más chica que se corresponda con la región que observaron los del WAX. Entonces, podríamos utilizar las observaciones que ya tenemos también. Vamos a ver qué tal, pero la idea es que puede. 38 por 25 segundos de arco. Una pregunta. Le damos un aplauso entonces. Profesores están invitados a quedarse.